Juan. Gloria al Señor. Juan capítulo 13, versículo 4, vamos a leer hasta el 17. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Claro ejemplo de un hermano voluble. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Oramos. Padre eterno, Padre santo, Padre soberano, Padre amoroso, Padre misericordioso, te damos gracias por esta oportunidad de poder, Señor, ser instruidos en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has extendido vida el día de hoy, nos has extendido misericordia, salud. Señor, no somos dignos, Padre Santo, pero ese sacrificio en esa cruz que nos justifica, Padre, nos da esa entrada de poder estar hoy acá, de poder tener vida eterna en Cristo Jesús. Señor, ayúdame a hablar esta palabra, Señor. Yo me confieso débil, me confieso ignorante, falible, Señor, y sin tu ayuda yo no lo puedo hacer, Padre Santo. Ayúdame. No confío más en el sermón que tengo escrito que en ti. Yo confío en ti, Señor, en que tú, Señor, eres el que conoce cada corazón en este lugar, y tú vas a hablar, Señor, a la vida de tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema 3 de una serie que llamamos Corrigiendo lo Deficiente. Como saben, hermanos, estamos aprendiendo acerca de unas prácticas que en la iglesia necesitamos hacer bien, hacer de una forma correcta. El tema del día de hoy, hermanos, se titula Mi servicio a Dios. ¿Okay? Mi servicio a Dios. Y es una de las cosas, hermanos, en nuestra vida cristiana que lamentablemente muchas veces se hacen bastante mal. Una de las cosas, hermanos, que al pastor en el pastorado lo hace a uno sufrir y padecer un poco, aunque eso es parte de, uno no se asusta ni se asombra, pero sí duele, es cuando tienes una iglesia que sirve mediocremente al Señor. Ya ve, casi me caigo.
La mediocridad en el servicio, hermanos, es algo que a la larga en el corazón de uno como pastor se va haciendo una especie de irritación. Y lo confieso, ¿verdad? Porque soy pastor, no soy de piedra, soy humano. Y servir deficientemente, hermano, a la iglesia nos produce quejas, nos produce problemas, nos produce fricción unos con otros. El líder ya está un poco estresado porque la gente que sirve en su ministerio no anda bien. En lugar de ir creciendo espiritualmente, más bien están en las mismas toda la vida. Y ellos se quejan a veces con uno de pastor y uno recibe la queja, y por mucha sabiduría que uno quiera echarle a la queja para arreglarla, somos humanos y de repente se arman situaciones y problemas. Le voy a mencionar algunas quejas que yo escucho comúnmente de los líderes, y quizás usted se identifique con alguna de estas quejas o ha participado. Y yo le quiero pedir que mejore, hermano, en esta área, porque precisamente ese es el propósito de esta serie, corregir lo deficiente, lo que usted está haciendo deficiente. Pero mire, yo he escuchado estas quejas. Por ejemplo, pastor, tales personas llegan tarde a servir. Y yo les digo, ¿y qué pasa? O sea, no sé, pastor, se les tiene un horario estipulado, pero ellos llegan cuando quieren. ¿Y ya les llamó la atención, pastor? Sí, ya les llamé la atención. ¿Y cambiaron? No, pareciera que no les importó que yo les llamara la atención. Otra queja común es, tales personas faltan mucho a los servicios, pastor. O sea, ¿qué hacemos con ellos? Porque vienen solo el día que les toca servir, y de allí los demás domingos siempre están con un pretexto, con una situación. Yo sé, hermano, que hay razones de peso por las cuales nosotros, ¿verdad?, faltamos. Pero no sé si se ha dado cuenta, hermano, que por ejemplo la enfermedad es una razón muy común para faltar a servir a la iglesia. Pero no sé si se ha dado cuenta, hermano, que mucha gente falta por enfermedad a la iglesia, pero no falta por enfermedad al trabajo. Se van muriendo a como sea, pero dicen, aunque sea voy a hacer acto de presencia para que el jefe me vea. ¿Y por qué no es la misma actitud en la iglesia? Aunque sea voy a ir a hacer acto de presencia a la casa del Señor, el Señor sabe que estoy malito de salud. Otra, tales personas faltan, pastor, y no tienen ni la educación de avisar. O sea, no avisan, aunque se les ha dicho, cuando vayan a faltar avisen por favor. No hay educación y siempre va a haber un pretexto. No, es que yo esto, yo lo otro, yo no sé textear, yo no me gusta estar avisándole a la gente. Siempre hay un pretexto. Pastor, tal y cual persona que cree ya no quieren servir. Entonces yo le pregunto al líder, oiga, hermano, cuando esta persona empezó a servir, ¿usted le obligó a servir? No, pastor, a ellos les nació servir. Entonces sí ve, hay una volubilidad y una inmadurez en la gente que a veces, hermano, por eso en la iglesia hay conflictos, hermano, porque es normal, somos seres humanos, pero qué bueno sería que sirviéramos de una forma más excelente al Señor. Pastor, a tal y cual persona se le dan instrucciones sobre lo que tiene que hacer, y ¿qué cree, pastor? Se irritan. Inmediatamente se les demuda el rostro y uno se da cuenta que ya no les gustó, que están enojados. No hay esa humildad, pastor, de decir, sí, hermano, tiene razón, discúlpeme, pero de corazón. Porque sí o no, hermano, que muchas veces decimos, sí, tiene razón, discúlpeme, pero no de corazón. Ya después esa persona la ves y ya te saluda serio. O sea, ya te guardó un cierto sentimiento negativo hacia ti porque le corregiste. Vamos a nuestro pasaje, hermanos. Este pasaje es un pasaje de los más hermosos en el Evangelio de Juan. Y voy a analizar solo algunas líneas. La línea que quiero analizar ahorita es cuando dice que Jesús se levantó de la cena que él estaba teniendo con sus discípulos. ¿Ok? Para armarle un escenario, hermanos, esto es un jueves por la noche. ¿Ok? Un jueves por la noche Jesús tiene lo que nosotros conocemos, hermano, como la última cena en nuestro cristianismo. ¿Okay? Pero para ese entonces Jesús lo que está celebrando es la Pascua de los judíos, que se celebraba el primer mes entre las 2 tardes del día 14 y del día 15, o sea, duraba 2 tardes esa fiesta. Y en ese momento Jesús está celebrando esa última Pascua como persona en la tierra, y al mismo tiempo está instituyendo lo que viene a ser la primera cena, por decirlo así, que paradójicamente se llama la última cena, pero al mismo tiempo fue la primera cena que celebraba con sus
apóstoles y se le conoce como la última cena. No era una cena cualquiera, era una cena especial. En el año tú podías tener muchas cenas con muchos amigos y con mucha familia, pero esta era una cena muy especial, porque esta cena se tenía, hermanos, con las personas que tú más amabas. O sea, las personas que tú más amabas y los más cercanos a ti eran las personas con las que tú dedicabas esa noche de Pascua una vez al año para cenar con ellos. Las demás cenas no eran igual de importantes que estas. Era una cena que espiritualmente representaba el que ellos estaban recordando que el Señor había sacado a todos esos 600,000 adultos, sin contar niños y mujeres, de Egipto, de una esclavitud bajo la cual los tenía el faraón. Y esa Pascua había sido instituida como una sombra, ¿ok? Era solamente una sombra de un verdadero cordero pascual que un día sería crucificado y sacrificado, y esa sangre iba a tener el poder de limpiar a todos los redimidos. En aquel entonces, cuando en Egipto se mató al cordero, se dio la instrucción: se lo tienen que comer entre un número de personas que sea proporcional a la cantidad de carne, porque no debe sobrar nada. Y la sangre del cordero la usan para pintar las puertas y los dinteles, porque todos los lugares que estén marcados, las casas que estén marcadas con esa sangre, el heridor, que fue el ángel de la muerte que el Señor envió, no iba a entrar para hacer daño a los primogénitos. Entonces, por eso es que este momento es un momento muy sublime, porque Jesús en este momento está celebrando la tercera Pascua física con sus apóstoles, porque acuérdese que él comienza el ministerio a los 30 años, llama a sus apóstoles, celebra la primera Pascua cuando él tiene 31, la segunda cuando tiene 32, la segunda cuando tiene 33, y es la última de las Pascuas que él está a punto de pasar con sus discípulos. Es en el aposento alto, se cree que fue esta reunión, el mismo lugar, hermanos, físico donde nació la iglesia, donde el Espíritu Santo vino y llenó a los discípulos y nació la iglesia. Era un lugar muy especial que Jesús había mandado a preparar allí. Es tan especial este episodio que dura 5 capítulos, desde Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 17. Todo eso sucede, hermanos, en el aposento alto. Allí encontramos pasajes como el lavamiento de pies, encontramos pasajes como Jesús dándoles el mandamiento de ámense unos a otros, encontramos el pasaje de Jesús orando por sus discípulos y por los que habían de venir. Por 5 capítulos se extiende. Entonces, en esa cena, ahora que usted ya tiene todo este cuadro en su mente, es donde Jesús está con sus discípulos, y es de esa cena que él se levanta de la mesa, se quita el manto que él traía puesto, se despoja de su ropa y busca una toalla, busca un lebrillo, que en otras palabras podría ser una especie como de bowl, una bandejita para poder lavar los pies a sus discípulos. Y esa es la siguiente cena. Dice, y lavó los pies a sus discípulos. Este es el tema que nos importa en esta porción de 5 capítulos. Es esto lo que nos importa. Y vemos aquí, hermanos, en esta escena el amor y la humildad que Cristo tiene por sus discípulos. Les repito que es una noche que él decide pasar con la gente que él más ama, ¿okay? Que eran los que él estaba entrenando para que predicaran el evangelio. Los apóstoles no tenían ningún problema con lavarle los pies él a Jesús, porque lo llamaban Señor y lo llamaban Maestro, y era la postura de ellos como inferiores lavarle los pies a su Señor. Pero tenían un serio problema con dejarse lavar ellos los pies, porque eso no era correcto. Que alguien de una postura superior lavara los pies a una persona de una postura inferior. Así que Pedro protesta como siempre y habla por todos los demás, y él dice, yo no me dejaré lavar los pies por ti jamás. Y a los 3 segundos está diciendo, lávame los pies, la cabeza, las manos, y no que jamás. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor le dice, Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte conmigo. Ahora quiero aclarar, hermanos, que esto no significa que el lavatorio de pies salva, como algunas personas lamentablemente han malinterpretado este pasaje y han hecho del lavatorio de pies una institución que se tiene que celebrar en la iglesia por sacramento. Cuando digo sacramento, no se asuste, simplemente me refiero a todo lo que es considerado sagrado, y hay iglesias que han elevado a algo sagrado el lavatorio de pies.
igual que el bautismo y la Santa Cena, pero en realidad solo son dos y solo es el bautismo y solo es la cena del Señor. Así que cuando Jesús le dice, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo, lo que en realidad le está diciendo Jesús simbólicamente es, escuche, todos los corderos pascuales que se han sacrificado en todos estos años antes que yo venga, no han tenido el poder que tendrá mi sangre de limpiar a los que yo limpiaré. Entonces no es el lavatorio en sí el que iba a salvar a Pedro, sino es el simbolismo de que los que se dejan lavar por Cristo, los que somos lavados y redimidos en la sangre de Cristo, esos somos los que seremos verdaderamente limpios y verdaderamente salvos. Y Jesús les dice, ejemplo os he dado. Él es nuestro máximo ejemplo. El canto que decían los hermanos, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Expresa una verdad tan profunda de Filipenses 2:5, en donde Jesús asume en todo su papel de siervo el obedecer a su Padre hasta el final y le da ejemplo a todos sus apóstoles. Y cierra diciendo, así como yo les he hecho a ustedes. Aunque ustedes me llaman a mí Señor, aunque ustedes me llaman Maestro, y tienen toda la razón porque eso soy, y lo llamaban Señor con S mayúscula, es decir, Dios, ustedes háganlo unos a los otros. Me parece que con esta razón tendría que ser suficiente para que nosotros entendamos cómo debe de ser nuestro servicio a Dios y por qué debemos de nosotros servir a Dios. Pero como la Biblia tiene otras razones más, voy a usar unos minutos que siguen para hablar de otras razones más de por qué nosotros queremos servir al Señor. Pero ya tenemos una principal, ya tenemos un cimiento principal, y es que Cristo nos dio ejemplo y nos mandó a nosotros hacerlo también. Se quitó su manto, tomó toalla, tomó agua y se humilló delante de los polvorientos pies de los apóstoles. Yo imagino que los de Pedro estaban todos partidos y resecos, pero el Señor les estaba dando una lección. Ahora, vamos a ver 5 razones más que encontramos en la Biblia del por qué nosotros los creyentes, los que profesamos haber nacido de nuevo, deberíamos de servir. Y digo deberíamos porque es lamentable el que las estadísticas digan que muy poca gente sirve en sus iglesias. Pero la primera razón que quiero ver, hermanos, aparte de la que ya vimos, es que Dios nos dio dones para servir. Vayamos a Romanos 12:6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación. Y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tenemos dones por su gracia. Es decir, nosotros, hermano, cuando el Señor decide salvarnos, Él nos da dones gratuitamente sin nosotros merecerlos. Aquí en esta iglesia hay gente con unos dones preciosos que algunas veces a mí me quiere dar un poco de envidia santa. Pero ¿sabe qué? Esas personas no hicieron nada para merecer esos dones. Fue un regalo del Señor. Me refiero a gente que canta, gente que ejecuta instrumentos, gente que tiene gracia para servir a otros. Pero ¿sabes qué? Nunca te vayas a enorgullecer, porque aquí dice claramente que lo recibiste por la gracia del Señor. Y esos dones tienen que ser usados. ¿Alguna vez a usted le han dado un regalo bien precioso? Que usted dice, esta persona definitivamente le atinó a todo, a mis gustos, a mi talla, a mi personalidad. Este regalo, ya sea este perfume, estos zapatos, esta ropa, va conmigo. Es más, ni yo me hubiera autorregalado algo tan preciso. ¿Sabe qué? El Señor no se equivoca. El Señor nos da dones, hermano, que van exactamente con nuestra misión, con nuestra personalidad, con cómo Él quiere que nosotros le sirvamos. ¿Alguna vez a usted le han dado un regalo que no le gustó? A todos alguna vez, ¿verdad, hermanos? Especialmente cuando se hace el famoso intercambio de regalos. Y hay gente que hasta me ha dicho, pastor, a mí no me gusta eso. Le digo, ¿por qué? No sé cómo, pastor, pero siempre me regalan algo que no me gusta. Y tú sonríes, ¿verdad? Ay, qué bonito. Pero por dentro está diciendo la hermana,
otra bolsa más para las 50 bolsas más que ya tengo. Con el Señor no pasa eso. El Señor nos va a dar un regalo que vaya exactamente con nosotros. Dice que ¿qué debes hacer con este regalo? Usarlo conforme a la medida de la fe. Hay gente que es dotada para predicar. Esa es la medida que el Espíritu Santo le dio, una medida de fe. Hay gente que es dotada, hermanos, para enseñar. Hay gente que es dotada para aconsejar. Hay gente que a lo mejor lo subes a predicar en público y no pueden y se traban. Pero lo pones en privado de uno a uno con otra persona y es un tremendo consejero que con sabiduría le puede decir a la persona: haz esto, esto y esto. No todos tenemos los mismos dones. Otros tienen buenas voces, otros habilidades musicales, otros gracia con los demás. Pero el don que Dios te ha dado es precioso, sea cual sea, no vale menos. Hay dones más vistosos quizás y que todo mundo los anhela. Y dice: no, es que yo quiero estar allá arriba donde me vean. Porque son dones vistosos, son dones de quizás hasta te la crees que el aplauso es para ti cuando al final acaban y amén, bravo. Y tú dices: no te vaya a pasar lo que le pasó al burrito, ¿verdad? Al asnito que llevó a Jesús a Jerusalén. Y es una anécdota ficticia, pero ilustra una gran verdad. Que el burro, cuando tendían los mantos y tendían las palmas y decían coros de alabanza, el burro dijo: wow, ese soy yo. Llegó el burro a Jerusalén. Y aunque es ficticio, ¿verdad? Alguien le dijo al burro: no es por ti, burro, es por el que está sobre ti. Y eso es una gran verdad. Escucha, hermanos, nosotros debemos entender, número uno, que los dones son por gracia. Tú no te los merecías. Por eso es que ningún pastor debe jactarse de decir: uy, yo tengo una gran visión, una gran inteligencia para trazar mis sermones. Yo. Un pastor que se sube a predicar confiando más en su sermón que redactó que en el Señor es un idólatra. Es un idólatra que se está vanagloriando. Una persona que canta, una persona que toca, una persona que sirve, un maestro de niños, debe de saber también no solo que fue recibido gratuitamente, sino también, número dos, hermano, que aunque sea un don no tan vistoso como el que tiene fulano o sutano, es un don que debe ser apreciado. Por pequeño que sea, es del Señor y es hermoso y es precioso. Nosotros debemos tener sabiduría para emplear los dones que el Señor nos da en la iglesia. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el día de hoy quien toca el piano lo hubiéramos mandado a recibir a las personas? El que recibe a las personas que nunca ha tocado un piano, lo ponemos a tocar el piano, ¿verdad? Y al pastor que iba a predicar a la congregación en general, lo mandamos a darle clases a sala cuna, que no aprenden nada porque son unos bebés. O quizás los estamos subestimando y aprenden más que muchos que están acá. Quizás lo mandamos a usted a sala cuna, le damos una sonaja y nos traemos a ese niño. Así que debemos ser sabios en cómo nosotros usamos los papeles. Si alguien puede decir: pastor, yo no tengo ningún don, ¿estás llamando mentiroso a Dios? Porque la Biblia es clara diciendo que Él repartió. Él dio dones ¿a quiénes? A los hombres, para que fueran usados, hermano, en el cuerpo del Señor. Lo que pasa es que hay personas que les sucede algo, reciben una caja de regalo que nunca abren. ¿Nunca le pasó algo así a usted? Una vez me acuerdo que en mi cumpleaños me regalaron unas cosas y unos regalos se me extraviaron entre mis pertenencias y a los meses aparecieron. Y aquí hay un regalo. Amor, una tarjeta para ir a comer, vámonos al Chili's. A mucha gente le pasa eso. Ha recibido una caja de regalo, pero la perdió y no la ha abierto. ¿No será usted uno de esos? Que esa silla ya no lo soporta. El don, hermanos, tenemos que ir nosotros ejercitándolo. ¿Ok? Por ejemplo, me acuerdo, con el permiso de Marvin, voy a citar su ejemplo y con todo respeto. Cuando Marvin se empezó a interesar en la música, me acuerdo que él manifestó un interés por cantar. Luego manifestó un interés por adquirir un piano. Luego manifestó un interés por aprender. Y así se fue metiendo y metiendo en la música. Pero ¿qué hubiera pasado si él no hubiera ejercitado
el gusto y el deseo que él tenía. Por ejemplo, hermanos, yo nunca me imaginé que iba a llegar a ser predicador. Ni lo soy, apenas estoy aprendiendo. Pero ¿sabe qué? Empecé por ser un diácono en la iglesia. Y luego me puse a leer la Biblia y a orar. Y de allí estuve a cargo de un grupo de hombres que, Dios mío, eran rebeldes. Me acuerdo que orábamos temprano por teléfono y según yo era líder y los llamaba y oraba solo. De ahí, hermano, tuve la oportunidad de darle clases a los líderes de la iglesia. Porque se empezó a ver, se empezó a notar un cierto don. Después descubrí que me apasionaba enseñar y me apasionaba predicar. Pero hubiera pasado eso si yo me hubiera quedado inactivo, sentado diciendo, hasta que venga un ángel a hablarme, entonces serviré. No, uno tiene que moverse, debe de haber en nosotros un anhelo, ¿ok? Por ser útiles en las manos del Señor. Porque si usted no es útil en las manos del Señor, usted es no le digo qué es, pero lo contrario de útil. Razón número 2 de por qué nosotros debemos servir o deberíamos. Los obreros son pocos. ¿Le parece a usted esta razón no importante? Mateo 9:35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, es decir, la cosecha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, los que somos nacidos de nuevo, esta debería de ser una razón muy importante que nos debería de motivar a servir, porque el mismo Señor Jesús está diciendo que hay pocos obreros, y eso es una invitación indirecta para que nosotros sirvamos. Según la regla del 20-80, que se aplica en muchos sentidos a las iglesias, el 20% de los miembros de la iglesia hacen el trabajo de la iglesia para que los otros 80% lo disfruten de a gratis. Pero eso no es justo. Ahora, podemos descansar en algo maravilloso que dice este pasaje, y es que dice que al que hay que rogarle que envíe los obreros a su mies es al mismo Señor de la mies. Esto me da paz, porque en su soberanía, ¿quién cree que tiene los obreros de su mies? El mismo Señor. El mismo dueño de la mies. Es como si un hacendado, ¿verdad?, sabe que tiene una gran cosecha que levantar y el trigo comienza quizás a estar en el punto y el hacendado dice: esta cosecha, si no mando obreros, se me va a echar a perder. Pero él tiene los obreros. O sea que él tiene el poder de enviarlos cuando él quiera o como él quiera. Y en eso nosotros podemos descansar. Los demás empleados le dirían: Señor, dueño de la mies, envíanos más obreros. Y él dice: tranquilos, que yo los tengo. Solamente que yo los administro como yo quiero. ¿Por qué no los manda? Sería la pregunta algunas veces, hermano. ¿Por qué no los manda? ¿Sabe qué? Le quiero dar una respuesta. Yo creo que ya los mandó. Nada más que no han abierto la caja de regalo. Yo creo que muchos obreros ya están acá, pero no quieren servir. Entonces no es el Señor el que ha fallado al no enviarlo, sino es el obrero que ha sido negligente, perezoso, irresponsable y por lo tanto malagradecido. Porque uno de los dones más preciosos que tú recibiste al nacer de nuevo fue el don de la vida eterna. Y ese don debería hacerte que te muevas. Entonces, hermanos, podemos descansar en el Señor. No es obligatorio servir para ser salvo, porque eso sería una herejía. Por ejemplo, toda la gente que sirve acá sirve porque entiende que por gracia recibió y por gracia da. Pero nadie sirve acá porque dice: yo voy a servir porque sirviendo me salvaré. Eso es una herejía, eso no es bíblico. Escuche, entonces, aunque no es obligatorio servir para ser salvo, todo el que ha sido salvo tiene un impulso natural por servir, por ser útil. Debería de. O sea, si usted ha gustado la salvación del Señor, uno de los impulsos internos en usted sería: Señor, heme aquí. ¿Se acuerda cómo dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí.
Debería de haber ese impulso en usted, hermano que es nacido de nuevo y hermana que es nacida de nuevo. Ahora, pastor, pero yo ya estoy sirviendo. ¿Cómo aplica ese mensaje a mí? Escudriña tu corazón bajo qué estándares de integridad estás sirviendo al Señor. ¿Tienes un corazón íntegro para servir al Señor? Entonces la exhortación es doble. Número 1, tú eres un obrero que ya fuiste enviado pero no sirves. Acciona, muévete. Número 2, tú eres un obrero que ya fue enviado pero ya está sirviendo. Sirve según los estándares del Señor y no según tu propia justicia. 3, la comisión es grande. Si hay una comisión grande, esto apremia, esto es una urgencia. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo se conoce este pasaje, hermano, en el ámbito cristiano? Como la gran comisión. Y esto de que se utiliza la palabra gran comisión da a entender que es mucho trabajo, porque en aquel entonces, cuando Jesús les envía a los apóstoles, hermano, no hay medios de comunicación, no hay medios de transporte, estaban muy limitados en ese sentido, y los manda a predicar a todo el mundo, entiéndanse, a todo el mundo conocido para esa época, para que prediquen el evangelio. Y habla de un trabajo duro, hermano, encargado no a los doctores de la ley, sino a unos pescadores de Galilea, de Belén, donde vino Cristo, un lugar de gente que no era muy estudiada. Entonces, número 1, Él te da dones y talentos. Una vez que te los da, te dice: hijo, los obreros son pocos. No seas del 80% que se recarga a ver cómo sirve el 20%. Sé del 20 y ayuda, mete el hombro en la obra. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque la comisión es grande. El trabajo que hay que hacer es mucho. Y mucha gente entiende la gran comisión así, y está bien. Mucha gente entiende gran comisión esto. Gran comisión es irme casa por casa, tocar las puertas, dar un tratado bíblico, hablar de Cristo y invitar a la iglesia. Está bien, eso es parte de la gran comisión. Pero ¿a qué iglesia los vas a invitar si la iglesia está mala porque los servidores de esa iglesia son malos? Entonces no está mal que hagamos la gran comisión en invitar a la gente, a evangelizar, a hablarle a las personas, pero ¿de qué sirve si la gran comisión en lo local ni siquiera la emprendes, hermano? O sea, no has emprendido la gran comisión en tu iglesia local. Usted sabe que la iglesia local, hermano, tiene una razón de existir, ¿verdad? La iglesia local tiene una razón de existir. Está la iglesia global, todos los nacidos de nuevo en todas las partes del mundo somos cristianos, somos la iglesia de Cristo. Pero está la iglesia local, y la iglesia local es un lugar donde el Señor pone a los obreros a entrenarse y a prepararse para cumplir con esa gran comisión. Por ejemplo, mire, cosas pequeñas que son parte de la gran comisión. Entendiendo que la gran comisión no solo es ir a tocar de puerta en puerta, que está bien, pero escuche, la iglesia necesita maestros de escuela dominical y de estudio bíblico, líderes de niños y líderes de jóvenes, administradores, secretarias, personas de aseo y mantenimiento para tener en buen estado el lugar, ujieres y los que dan la bienvenida, miembros del grupo de alabanza o de adoración, gente dotada en el canto que sea apta para la música. Gente que se encarga de lo que es la tecnología ahora en estos tiempos, sonido, video, medios de comunicación, tesoreros, contadores, personas que atiendan la cocina si va a haber un evento, personas de la sala cuna. Todas estas personas que mencioné hacen parte de la gran comisión. Pastor, pero es que yo no quiero eso, yo lo que quiero es ir a predicar a todo el mundo. O sea, tú quieres ir a predicar a todo el mundo, pero no recoges ni una basurita que está abajo de tu silla. Ahí hay una contradicción. Porque empieza por lo local, empieza por ser útil como miembro del cuerpo de Cristo en una de las cosas pequeñas que como miembros debemos hacer dentro de la iglesia. Y esa es una forma de amarnos unos a otros. El servicio, hermano, es una de las más grandes expresiones de amor. Por eso Jesús les sirve a sus apóstoles, les lava los pies y les dice que Él los ama. Los ama, dice, con el amor del Padre.
Entonces, hermano, escuche, cuando un maestro sirve a nuestros hijos allá atrás, esa persona por medio de ese servicio nos ama, nos está amando a nosotros. Cuando los hermanos madrugan para venir a ensayar, esa es una muestra de amor para nosotros. Es un sacrificio que quizás ellos están haciendo. Debe de ser en una buena actitud. ¿Por qué? Porque debe ser una muestra de amor. Cristo no fue en una mala actitud a la cruz, a amarnos hasta la muerte. El predicador, cuando está estudiando, preparando el sermón, nos está amando por medio de eso. Todos nos amamos unos a otros. El diácono te ama por medio de servirte a ti. Esto enseña, hermano, la compasión, los ojos de amor que Jesús tenía por las personas. Jesús se sacrificaba, hermanos. Hay muchas veces que la gente no se quiere sacrificar en la iglesia. Dice, no, es que aquí no pagan. Yo gasto mi gasolina. Mis hijos se enferman. Yo madrugo. No haya gratitud. O sea, yo quiero un thank you del pastor al final de que acabé de tocar. Que venga y me pegue en la espalda. No, excelente, wow, eres grande. Mucha gente, hermano, entiende así el don, sirven con un corazón malintencionado, hermano. Pero Jesús se desvelaba, madrugaba, pasaba hambre, hermanos, iba a lugares lejanos a pie, se sacrificaba y se sacrificó al final hasta la muerte. 4. Escuche. La cuarta razón por la que tú debes servir es porque tú le darás cuentas al Señor de lo que tú hiciste para Él. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pregunta, hermano, cuando tú estés ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que tú has hecho mientras estabas en el cuerpo, ¿qué recompensa vas a recibir? Porque esto habla de los creyentes que irán al tribunal de Cristo para dar cuenta de los dones, los talentos de su vida. Y habrá recompensas, hermano. Así como una palabra enseña en un evangelio que algunos recibirán muchos azotes y otros recibirán menos azotes en la condenación eterna, también las recompensas serán diferentes para los siervos del Señor. Porque Dios es justo. Y no se salva uno por el servicio. Esto no te debería de hacer servir con un corazón malintencionado por hambre a la recompensa, porque Dios escudriña el corazón. No, yo voy a servir más porque cuando esté allá yo quiero una corona más grande. Nadie puede llevar en el cielo la corona de recompensa ni de justicia si no llevó primero en la tierra la corona de espinas, la corona de Cristo. Tiene que ser un servicio sacrificial sin ambición. Y algunos dicen, pastor, pero hay tantos sirviendo, que lo hagan ellos. Y esta postura no sirve. O sea, si todos pensaran como tú, nadie serviría. ¿Crees que Dios te llamó a la salvación para que no hagas nada? O sea, Dios te llamó a la salvación para que no hagas nada. ¿Por qué no te llevó inmediatamente cuando te salvó? Si de todos modos el propósito del Señor es que no hagas nada. Pastor, pero es que es muy duro servir. Prefiero mantenerme aislado. Si me meto a un ministerio me van a estar preguntando que por qué llegué tarde. Si me meto ahí me van a estar llamando que por qué falté el otro domingo. Y seguramente, pastor, a mí no me gusta que me digan nada. Es una persona que no le gusta recibir instrucciones. Me voy a enojar. Mejor ahí, pastor, hago menos mal sin servir. Bueno, esos son argumentos de personas inmaduras, de personas que no han entendido qué es el evangelio, que en el evangelio surgen fricciones y que por eso hemos sido llamados a amarnos, soportarnos, tolerarnos en el Señor. Es parte del precio que se paga, hermanos, el servir a Dios. 5. Al servir a Dios, hermanos, le servimos a los demás. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay gente que cree, hermano, que al servir en la iglesia te tienes que olvidar completamente de la gente y se vuelven legalistas y religiosos. Bueno, yo todo es para el Señor.
A mí me cae mal el hermano que está ahí, pero gloria a Dios, aleluya. Yo estoy aquí sirviendo con todo mi corazón al Padre. Ya está, dicen, hermano, ¿le gustó la alabanza? No, qué bueno porque no era para usted. No, hermano, no se olvide de la gente. Cuando le servimos a Dios, le servimos a las personas. Una de las cosas que yo les he dicho a los hermanos que cantan acá es, usted está haciendo tres cosas. ¿Qué? Usted está adorando a Dios, sirviendo a las personas cuando canta, por eso no se olvide de ellos, ¿verdad? Usted, hermano, que está ahí sentado, dígale, hello, hermano, aquí estoy. Y en segundo lugar, también está administrando tu corazón. Eres tú, Dios y los hermanos. Hay mucha gente que se sube aquí solo, yo. Esa es la gente que muchas veces se llena de orgullo. Cuando nosotros servimos en la iglesia, hermano, le servimos a los demás. Y aquí ya no importa quién es quién. Yo he oído testimonios de iglesias, hermano, donde se han convertido gente rica, estudiada, que un abogado, un doctor, un arquitecto, alguien de estudios y de buena familia se convierte y se vuelve diácono y le sirve a todos los demás. Le sirve al obrero, a la hermana que es ama de casa, al joven que ni estudia ni trabaja, que es un vago. Pero esta persona se olvida de su puesto, de su rango, que podríamos decir en lo humano lo hace un poco más importante que los demás, y no le importa, él sirve a los demás. Porque es una persona que ha nacido de nuevo y que quiere servir a los demás con sencillez, con humildad. Aquí ninguno de nosotros debería de creerse más. Ay, no, yo ¿por qué le voy a servir a aquel hermano? Si yo gano más que él, tengo mejor trabajo, tengo mejor familia, mi esposa más guapa que la de él está fea. Es una actitud de un siervo que no es un siervo para su gloria. No es un siervo que tiene gracia del Señor. Si Jesús, siendo Dios, tomó el manto, se lo quitó y la toalla y el agua y lavó los pies a los apóstoles. Entonces debemos servir a los demás. ¿Por qué debemos servir a los demás? Número uno, porque nos necesitamos unos a otros. Romanos 12:5. Escuchen, nos necesitamos unos a otros. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos tienen familia, hermanos? Todos tenemos familia. Pregunta, ¿hay algún miembro de su familia que a usted le gustaría desechar? No diga nada. Yo creo que no. Yo creo que una persona en su sano juicio no le gustaría desechar a un miembro de su familia. Que un matrimonio que tiene 4, 5 hijos, 6, 7, 8, 9, le diga a la esposa, ¿sabes qué? Tenemos muchos hijos, oye, ¿por qué no desechamos uno? Hay que irlo a tirar de noche a un freeway por allá, como hacen a veces con ciertos animalitos, ¿no? No, porque tú amas, es miembro de tu familia. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Nosotros debemos amarnos, cuidarnos, protegernos, reprendernos, pero reprendernos en amor. Cuando el padre reprende al hijo, hermano, aunque el hijo se enoje, el hijo sigue amando al padre. Y aunque el padre se enoje con el padre sigue amando al hijo, porque hay un lazo. Por eso nosotros como iglesia podemos, hermano, escuche, reprendernos, disciplinarnos unos a otros. Tú te sientas aquí, escuche, y estamos sometidos, hermano, ese amor entrañable en Cristo nos hace estar unidos. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Fíjese lo que Dios hizo sabiamente. Dios no le dio todos los dones y talentos a una sola persona. ¿Por qué cree? Para que necesite y dependa de los demás. Por ejemplo, ¿se imagina, hermano, que yo me suba acá a hacer todo como el hombre orquesta? Toco el piano, corro, agarro el micrófono, corro, agarro la batería y vengo, predico, recojo las ofrendas. Como si yo tuviera todos los dones, todos los talentos. No. Entonces Dios, para que yo necesite a otros, Dios dio dones a otros que yo no tengo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Envidiárselos? No. ¿Sabe qué tienes que hacer tú con los dones que tu hermano tiene, que tú no tienes? Disfrútalos. Dale gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. Qué don tan hermoso le diste a este hermano, a esta hermana. Gracias, Señor. Es para tu gloria. Él aporta aquí, yo aporto allá y todos aportamos. Entonces nos necesitamos unos a otros. También servimos a los demás porque juntos logramos más. Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Siempre vamos a ser mejores, hermano, en equipo,
en grupo. De hecho, mire ustedes, hermanos que tienen grupos, el líder de diáconos, el líder de alabanzas, el líder de maestras, le doy un consejo: cuide su grupo, ámelos, pregúnteles cómo estás, hermano. No siempre como un dictador que está sobre ellos para regañarlos, sino como de alguna forma un hermano en la fe que le ama, que le quiere proteger, que le quiere ayudar, porque es una de las mejores formas de que nosotros, hermanos, nos sintamos más realizados en el Señor. Yo estaría muy triste aquí si muchos de ustedes no hubieran venido. ¿Qué haría yo aquí? O sea, parado solo, predicándome solo. Tiene sentido. Nos necesitamos, hay que cuidarnos, amarnos, protegernos. A manera de conclusión, hermano, le voy a dar 3 razones que en mi experiencia como pastor he aprendido que más le estorba a la gente para servir. Número 1, el amor al dinero. Mucha gente no sirve por el amor al dinero, porque dices que los domingos me salen trabajos a veces. Y si me salen trabajos los domingos, yo no puedo servir. Y para estar peleando con el pastor todos los domingos que voy a trabajar, porque acuérdese que yo no soy de piedra. Cuando usted falta, a mí me molesta. Ya, le dije la verdad. Pastor, cuando usted falta a la iglesia, a mí me molesta, especialmente si le tocaba servir. Y si había Santa Cena, me da el patatús, hermano. Eso es la verdad. ¿O usted qué? ¿Le gustaría invitarme a su casa? Preparar bastante comida. Haz bastante comida porque el pastor son 6. Y usted gasta y prepara, pone un mantel, pone platos. Y yo no voy. Y la cita era a las 8. Y usted me textea a las 8:30. ¿Pastor va a venir? No, hermano, fíjese que no. ¿Me pensaba avisar? No pensaba avisarle. Pastor, ¿y entonces? Educación. Muchos cristianos, hermanos, si la salvación fuera por educación, no se salvarían. No tienen la más mínima educación, no saludan, no avisan, no se despiden, andan con la cara toda llena así como, no sé, como de hielo, cara dura. El amor al dinero, hermanos, ya hasta me perdí. En mi experiencia es uno de los principales tropiezos para servir. La gente dice, no, es que yo tengo tantas metas, pagar esto, pagar aquello, esto, otro, aquello, lo otro. Pero la Biblia es clara y dice, hermano, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Porque o amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás a uno y amarás al otro. Hermanos, en mi experiencia esto es un gran tropiezo para la gente que quiere servir. Pero también cabe mencionar, hermano, que en el contexto sano, alabo, entre comillas, a hombres que me dicen, pastor, tenía que salir fuera del estado, pero no fui. Era un trabajo que me iba a ganar $5,000, $6,000 en 7, 6 días, pero no, pastor, me toca servir. Wow. Si me estuvieran pidiendo permiso, pastor, ¿qué hago? Quizás yo en mi humanidad le digo, vayas, hermano, es mucho dinero. Pero a ellos les nace decir, no voy a ir porque me toca servir. Allá ellos y Dios. O sea, porque también, hermano, está esa parte de gente que es tan dedicada a lo espiritual que no le pesa, o sea, renunciar a ciertas ganancias. Y quizás ahí estoy hablando de mucho dinero, pero hay gente que hasta por 20 pesos no viene, hermano. Alguien le dijo, ay, lava mi ropa que tengo pereza. No, pues te voy a lavar la ropa hoy. 2, por los afanes de la vida, hermano. Por los afanes de la vida. Mucha gente no sirve a Dios por los afanes de la vida. Tengo muchos hijos. Tengo un marido muy comelón. No mire a nadie. Mi casa es muy grande y tengo que subir gradas y limpiar arriba, y cuando bajo ya está sucio arriba, y abajo, y cuando subo ya es que tengo una marimba ahí de niños. Y por los afanes dice que no sirven. ¿Se acuerda de María y Marta, la historia de estas mujeres? Que Jesús va a cenar con ellas y Marta estaba afanada y turbada. Pero María había escogido ¿qué? La mejor parte, estar a los pies de Cristo. Entonces no deje que los afanes de la vida, hermano, le aparten, hermano, de servir al Señor. Servir al Señor para usted debe ser una prioridad. ¿Ok? Muchas veces llenamos nuestra vida de cosas innecesarias. Acabo de leer una ilustración que se la quiero compartir rápido, ya se me hizo tarde, pero es bien interesante esta ilustración. Y dice que una vez un maestro llegó a la clase donde estaban sus alumnos y llevaba un bote de cristal transparente, ¿verdad? Y comenzó a echar unas piedras más o menos de un tamaño así, tamaño de un puño, de una mano, y lo llenó de esas piedras. Entonces le dijo a sus discípulos, ¿cuántos creen que esto está lleno? Y dijeron, sí, está lleno.
porque trataba de poner otra piedra, ya no cabía. Entonces sacó en un puño unas piedras más pequeñas, tipo del tamaño de una haba, un poquito más grande, y las empezó a echar en el frasco, y pues las piedras comenzaron a irse entre las grietas y a rellenar los espacios que había en el frasco. Y entonces les dijo: ok, ¿cuántos creen que ahora sí está lleno? O no, ahora sí, maestro, está lleno, ya no cabe nada. Que saca un puño de arena y comenzó a echar la arena en el frasco, y comenzó a entrar bastante arena, a llenar los otros espacios que habían en el frasco. Y los discípulos dijeron: no, pues ahora sí está lleno. No, ya está lleno, maestro, está lleno. Y agarró un frasco de agua y comenzó a echarlo, y todavía cupo mucha agua. Mire, este ejemplo ilustra algo, hermano. Nosotros muchas veces hacemos muchas cosas que tenemos que hacer, pero que para nosotros se vuelven una prioridad y no deben de ser prioridad. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Por ejemplo, ¿usted debe trabajar? Sí. ¿Usted debe estudiar? Sí. ¿Usted debe ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre, una buena esposa? Sí. Todas esas son cosas que usted debe hacer, pero no son prioridades. Pastor, explíqueme. Porque si usted primero no hace las prioridades espirituales, todas esas cosas que usted tiene que hacer las va a hacer mal. Entonces usted primero debe orar, leer la Biblia, congregarse, servir a Dios, adorar a Dios, ser un buen cristiano. Eso es lo urgente. Eso es lo que urge que usted haga. Y entonces cuando usted haga las cosas que usted tiene que hacer, por lógica las va a hacer bien. ¿Por qué? Porque las está haciendo como en Cristo, hermano. Entonces mucha gente viene y hace lo contrario. Llena primero el frasco de agua. Pues claro, ya cuando quieres meter las rocas grandes, llenas de agua, de arena, de piedritas chiquitas, que es el trabajo, los afanes, el dinero, etcétera, la familia. Luego quieres traer las rocas grandes, que es la oración, la lectura de la Biblia, el congregarme, el adorar, el servir a Dios. ¿Qué pasa? Ya no caben. Porque no acomodaste bien en el orden de los factores, en el orden prioritario como los tenías que acomodar. Esa es la desgracia más grande del cristianismo hoy. Los cristianos no cumplen sus devocionales. Pastor, ¿y cuáles son? Son sencillos, los hemos estado repitiendo por 2000 años. Leer la Biblia. Pastor, ¿qué tiene eso de profundo? La Biblia es la palabra de Dios. Orar, pastor, ¿y qué tiene eso? ¿En qué me va a ayudar a orar si yo tengo un niño que es hiperactivo? Yo lo que quiero es andar correteándolo, pastor. Te va a ayudar a orar para ser más sabio, tener más paciencia, tener más influencia sobre tu hijo. Congregarme, no, pastor, pero congregarse no salva. Pero todo salvo se quiere congregar. Adorar, servir. Y 3, hermanos, mucha gente no sirve por pereza espiritual. Son cristianos, pero son muy perezosos, especialmente en lo sagrado. En lo sagrado son perezosos. En lo secular son, como dice mi esposa de Guatemala, pilas. Madrugan. Se echan unos rollos de carpeta gigantescos, hermano. Se suben unas escaleras de 70 pies, no sé si hay 40. Y se podan el pasto, hermano, de 3 campos de fútbol. Y meten 16 horas de trabajo. No, en lo secular son pilas, hermano. El problema es que el domingo están durmiendo. ¿Ya oraste por tu comida, mi amor? ¿En qué parte de la Biblia vas? Por mapas. ¿Sí ve? No, hermano, para lo secular no hay quien les gane. Pero para los sagrados son unos perezosos, hermano, que si te sientas con ellos te pegan el sueño. Eso es un mal administrador que no sabe qué es prioridad. No sabe qué es prioridad. Por ejemplo, los jóvenes, ustedes jamás tienen que decir que la iglesia les va a estorbar, que el servicio le va a estorbar. Hay muchos jóvenes que dicen: no, ya a cierta edad el pastor tendrá que ir entendiendo que yo me voy a ir desligando por la universidad. Entonces el pastor entiende que yo soy joven. En la Biblia los jóvenes más consagrados a Dios, como José, como Daniel, como David, jamás pusieron un pretexto el que David haya dicho: Señor, ahora soy rey, entiende que yo ya no puedo estar tan metido en las cosas tuyas.
O Daniel como gobernador de Babilonia: Señor, como comprenderás, ahora soy más grande que los sátrapas. Señor, no tengo tiempo. No, 3 veces al día oraba, porque ellos sabían que eso es la prioridad, hermanos. Tú dices: no, mi prioridad es levantarme, irme a trabajar, ir a poner carpeta, ir a poner piso, ir a pintar, ir a estar en el trabajo que usted haga, no sé, recepción, en un banco, un cajero, lo que usted haga en la cocina. Esa es mi prioridad hoy. Se levanta, no se lava la cara, no se lava los dientes, se va, y alguien viene y te provoca y te hace algo que no te gusta y dices: ¿sabes qué? Ahorita nos arreglamos. ¿Por qué? Porque te olvidaste de las prioridades. No sea perezoso, hermano, hermana, no sea perezosa, no ponga pretextos, hay que servir al Señor. Con estas 2 historias termino. Decidí leer estas historias que ilustran la importancia del servicio. Las leo literalmente y terminamos. Escuche, esta historia se llama Policía puesto por Dios para servirle. Dice: en la ciudad de Birmingham, un policía se convirtió al cristianismo por cuanto desempeñaba su trabajo. Por cuanto desempeñaba ese trabajo, presenciaba tales cuadros de pecado y desgracia que por un tiempo su esposa y él pidieron a Dios que les abriera la puerta de otro empleo. Oraron, pero no recibió respuesta. Por fin un día él dijo a su esposa: me parece que hemos cometido un error. Hemos implorado que se me conceda cambiar de empleo, pero empiezo a creer que Dios me ha colocado como policía a propósito. Ahora voy a pedirle que me ayude a servir donde estoy. Al principio, dice, así principió su vida de magníficos servicios. Su influencia sobre los demás policías creció a tal grado que fue nombrado director de los detectives. Y fue un instrumento que Dios usó para que muchos criminales se convirtieran al cristianismo. ¿Cuál es la lección de esta historia? La lección de esta historia es que algunas veces, no siempre, porque esta historia es falible, porque no es una historia bíblica, algunas veces Dios ya te ha puesto en un lugar para que le sirvas. Y tú estás: Señor, ¿será aquí? Hay gente que asiste aquí en esta iglesia, hermano. No, yo no sirvo porque me pienso ir pronto. No. Señor, ¿a dónde llévame, Padre? Llévame. Te va a llevar, pero la muerte. No. Dios ya te puso, ya te trajo, ya te dotó, ya te dijo: los obreros son pocos, hijo, la comisión es grande, sírvele a los demás sirviéndome a mí. Y leo la segunda historia y la última. Esta historia se titula Aprendió bien de su maestra. Dice así: un capellán escribió lo siguiente. Capellán es una persona que ministra, ¿no?, a los enfermos en los hospitales, en las cárceles, en el ejército. Dice: un capellán escribió lo siguiente cuando era capellán cuando era capellán del ejército, atendía a un soldado herido de muerte, dice, al cual yo conocía, y le pregunté si quería enviar a su madre algún mensaje conmigo. Me contestó: sí, por favor, dígale que muero feliz. Entonces le pregunté si se le ofrecía algo más, y me dijo: sí, por favor, escriba usted a mi maestra de escuela dominical y dígale que muero con toda felicidad. Escríbale que muero como cristiano, fiel a Cristo, y que nunca olvidé las buenas enseñanzas que ella me dio. Dice el capellán: yo conocía a esa maestra y le escribí pocas semanas después me contestó. Las líneas decían: que Dios me perdone, que Dios me perdone. Pues hace un mes renuncié a mi cargo de maestra de escuela dominical, porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía, ni valía para nada. E impulsada por mi cobarde corazón, abandoné a mis alumnos. Y ahora recibo la carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y seré fiel hasta el final de mi vida. ¿Cuál es la lección acá? La lección, hermanos, es que muchas veces tú no valoras lo que tú estás haciendo. ¿Qué le pasó a esta maestra? Después de muchos años ella se cansó. Es normal, somos humanos. El problema es que dejó que ese cansancio llegara a su corazón y comenzó a decir: mira, este niño tengo años enseñándole, más rebelde se volvió. Hasta me pegó en la espinilla el otro día. Y comienzas a hacer lo que haces, se te comienza a hacer tan común, que deja de ser sagrado. Porque ¿qué es lo contrario de común?
sagrado. Lo contrario de sagrado es común. Comienzas a perder de vista que Él te dio los dones, que te dijo que los obreros son pocos, que te dijo que la comisión es grande, que te dijo me darás cuentas por los dones y que te dijo ama a los demás por medio de servirme. Y entonces llega un día en que dices, te paras frente al espejo antes de venir a la iglesia y dices, ¿tendrá algún propósito lo que estoy haciendo? Y entonces ya vienes, tocas de mala gana, con una mala actitud, ya no hay en tu corazón adoración, te paras allá en la puerta a hacerle caras a la gente y ya estás dañado de tu corazón. Entonces la lección es, hermano, nosotros no menospreciemos lo que hacemos para el Señor. Por muy cansado que te sientas, no te desanimes, sigue adelante, porque Dios te está usando de maneras que tú mismo ni entiendes. A lo mejor el que cantó dice, ay Señor, ¿cómo me costó cantar? Y alguien que está allá abajo dice, ¿cómo me bendijo esa alabanza? ¿Por qué? Porque Dios está en control de su mies, de su obra, hermanos. Y este ejemplo de la escuela dominical nos aplica a todos. Yo también soy humano y también algunas veces cuando veo el bonche de trabajo que me espera, porque a veces yo empiezo el lunes y digo, wow, uy, todo esto me espera toda esta semana. Entonces, algunas veces estoy escribiendo y me paro y digo, Señor, ayúdame. Hay un propósito detrás de todo esto. No lo estoy haciendo solo por hacerlo. Ayúdame, ayúdame porque soy humano. Hermanos, la grandeza de una persona, escuche, la grandeza de una persona no consiste en cuántas personas están por debajo de él. La grandeza de una persona consiste en a cuántas personas tú le puedes servir. Oramos, oramos.